Hoy el programa va a estar sumamente interesante. Vamos a compartir varias cositas de las que crean ese sentido de impotencia hasta cierto punto de poder conocer ciertas cosas de la historia bíblica y que son tan difíciles de poder agarrarlas. Y precisamente nos pasa es porque no conocemos el contorno de lo que la escritura y los personajes bíblicos vivieron en ese momento. Al conocer un poquito de ese contorno, entonces puede ser que nos abra una visión un poquito más amplia del tiempo y de los personajes bíblicos y de las historias bíblicas, y así podemos extraer de ella, extraer de la escritura lo que funcionalmente nos puede ayudar a que en estos días podamos cumplir con el propósito, el llamado y el tiempo de Elohim, lo que Él tiene para nosotros, lo que Él tiene para usted y lo que Él quiere que usted haga en los próximos años de su vida. Saludos, les habla el pastor Gabriel Paredes y es un placer poder llegar hasta ustedes en esta tarde, esta noche, esta mañana, a la hora que usted esté viendo este programa. Gracias por entrar nuevamente a nuestro canal de Casa de Israel Yara. Nuestra congregación está en el 6311 US 1792 al norte de la ciudad de Davenport, en la Florida. Le invitamos para que nos visites y te congregues con nosotros y que pases un tiempo de alegría, de oración, de intercesión, de música y de estudio profundo de la palabra, de las escrituras. Nuestras reuniones son todos los Shabbats, los sábados, a las 3:30 de la tarde. En la mañana, los sábados, los caballeros nos reunimos ahí mismo también en la congregación a las 11 para ir poco a poco en ciertos detalles de la escritura, de tal manera que aprendamos, nosotros los caballeros nos pongamos al día y aprendamos. Quiero que sepan que uno de los propósitos más grandes es que nosotros en nuestra congregación es que podamos tener familias fuertes y tengamos caballeros que guíen a sus familias y que las levanten y que puedan ser ejemplos para sus hijos, igual que las damas. Por eso las damas también tienen sus reuniones a las 11 vía Zoom. Se llama Mujer de Valor. Pero ustedes, les invito para que vengan y se congreguen y se fortalezcan en su vida espiritual, en el área moral, en lo que usted necesita crecer para poder agradar a Dios, primeramente agradar al Padre Celestial, a nuestro Elohim, y luego tratar bien a su hermano, a su primo, a la persona que se encuentra con usted en la calle. Hoy vamos a continuar con el estudio de Vayera, el estudio del libro de Génesis, y va a ser sumamente interesante porque es el momento en que Abraham, ya tiene el nombre cambiado, Abraham se encuentra con tres hombres que lo fueron a visitar. Pasaron frente a su casa en la encina de Mamre. Eso era un oak tree o un árbol de roble que estaba allí donde se reunía Abraham siempre y donde de hecho mucha gente, según los historiadores, decían que se reunían con Abraham para escuchar de la voz de Abraham la relación que él tenía con el Padre Celestial, con el Eterno. Abraham conocía a Elohim, lo conoció mucho antes que muchas de las personas piensan. Abraham estuvo una relación bien profunda desde su nacimiento con Adonai, con nuestro Elohim. Por eso es que Adonai pudo hablar con Abraham y Abraham pudo distinguir la voz. Abraham pudo distinguir la voz de Adonai, nuestro Elohim, versus la voz de los otros dioses, si se quiere, ¿no? Versus los llamados y el politeísmo de ese momento donde él vivía. Y de eso vamos a ir hablando un poquito. Ok, en esta porción, Vayera, vamos a visitar varias cosas. Primero, la visita de estos tres personajes, estos tres hombres que visitaron a Abraham. Luego vamos a ver la condenación de Sodoma y Gomorra, precisamente por la misma razón. Y al final vamos a ver el llamado profundo que le hizo Adonai para distinguir claramente quién es Adonai, Jehová nuestro Elohim, versus los dioses de los filisteos, los dioses cananeos, lo que ellos vivieron en ese instante, lo que les rodeaba. Y para eso pues tenemos varios recursos que hemos ido estudiando a través de los años. Uno de los recursos se llama James B. Pritchard. Es un historiador, un arqueólogo de hace muchos años. Tiene un libro que se llama El Antiguo Medio Oriente, la antología
de los textos del Antiguo Medio Oriente. También tengo otro recurso que se llama Jezikiel Kaufman. Jezikiel Kaufman es uno de los catedráticos más importantes de la historia del pueblo de Israel, que vivió desde el 1800 hasta el 900 y que dejó una escritura bien clara y bien importante que nos ayuda a entender un poco ese tiempo. Uno de sus libros más importantes se llama La religión de Israel desde el principio hasta el exilio de Babilonia, que eso es importante conocerlo. Otro de los recursos se llama Nahum M. Sarna. Nahum Sarna también tiene un libro muy importante que se llama Entendiendo el Génesis. Entendiendo el Génesis. Para poder entenderlo tenemos que utilizar estos recursos y ver qué es lo que estaba rodeando al pueblo de Israel. Este mensaje de hoy, este tiempo que vamos a pasar juntos, va a ser un poquito más tedioso que en otras ocasiones, pero por favor sea paciente. Porque si usted es paciente, va a haber unas perspectivas que yo voy a ir diluyéndole para que usted empiece a entender cuál era la mentalidad del padre Abraham y lo que sucedió en el momento que Adonai le dice: dame a tu hijo, tu único hijo, el que amas, en ofrenda. Esa porción es bien controversial para todo el mundo, para todos los religiosos, para todos los que no son religiosos, los ateos, para nosotros como creyentes. ¿Cómo es posible que Adonai le haya dicho a Abraham: dame tu hijo, tu único hijo? Eso es en ofrenda. Eso es algo bien difícil de entender, pero lo vamos a entender. Y lo vamos a ver, espero que sí, con la información que yo les voy a traer hoy. Otro de los libros que es para mí uno de mis recursos más importantes es este libro que se llama La mitología del antiguo mundo, que es escrito por Samuel Noah Kramer. Es muy importante, tiene varias diferentes rituales de diferentes religiones del antiguo mundo y es un buen recurso. Si usted lo puede conseguir, se lo recomiendo, especialmente a los estudiantes, para que lo lean. Y otros libros más, hay otros libros más por Meredith Klein y otros recursos que son muy buenos, que sé que los estudiantes lo van a disfrutar. Ahora, antes de entrar en el tema, antes de hablar de Abraham, tenemos que hacer un resumen aproximado, una pequeña explicación acerca de las religiones del Antiguo Medio Oriente. Una de las más importantes conceptos de la mentalidad del Antiguo Medio Oriente es la siguiente, que no es algo que nosotros estamos de acuerdo. Este es el contraste con la, si se quiere, religión o la cultura de Israel. Era que dentro de sus deidades, en su panteón de dioses, tenían uno que era el ser supremo del cual todos se sujetaban. El resto de los dioses eran limitados y tenían limitaciones en sabiduría, en poder y en cosas que hacían, en tomar decisiones, pero eran deidades. Entonces, ¿qué pasa? En ese supremo es el que podía controlar el resto de los dioses. Esa es una mentalidad sumeria. Y al ese supremo o ese dios primordial querer controlar las otras deidades, entonces el hombre se encuentra en una lucha de dioses. Los dioses menores, si se quiere, ¿verdad? Que son los dioses que están en el mundo, si se quiere, el mundo espiritual, antes de llegar a lo físico. Esos dioses tienen una lucha entre ellos, todo el tiempo están luchando. De hecho, inclusive en ese tiempo se pensaba que la maldad era otro dios, el cual luchaba para como para molestar a los otros, a las deidades. Y el hombre se encontraba en medio de esa lucha. Entonces, si un dios era afectado, si tú creías en un dios, el dios del agua, y ese dios del agua era afectado por la maldad, por el dios de la maldad, pues entonces el dios de la maldad era lo que hacía que tú no tuvieras agua, cosecha, no podrías tener la provisión. Entonces, tú no podías hacer nada. No podías hacer nada porque eso era una lucha allá arriba en el mundo espiritual entre los dioses. Y así sucesivamente entre uno y otro. Luego, después de saber esto, el acceso que el hombre necesitaba o requería era acceso al Dios primordial, el que estaba arriba. Ir alrededor de los otros dioses para poder afectar a la deidad superior, de tal manera que esa deidad superior tuviera una manifestación en medio del mundo físico, que quiere decir que tú me vieras cómo yo manipulo
al Dios Supremo, de tal manera que yo fuera considerado una persona, wow, un erudito, o que fuera un mago, que fuera, wow, qué potencia tiene este hombre, como a Balaam. ¿Se acuerdan que lo mandaban a buscar a Balaam porque lo que él maldecía era maldito y lo que él bendecía era bendito y él tenía el control de los dioses? Bueno, algo así, algo así. ¿Cómo lo traducimos a nuestros días? Como cuando usted tiene el poder de ponerle la mano a alguien que se caiga o de orar por una persona y que ocurra un milagro, pues eso, o hacer milagros, hacer básicamente milagros. Pues entonces ahora eso, en el tiempo del Antiguo Medio Oriente, para esas culturas del tiempo bíblico, ellos consideraban que una persona que hacía eso tenía el control de esa deidad superior o de ese supremo ser que va más allá de los otros dioses menores. Ahora, ¿qué representaban los dioses menores? Cada uno de ellos tenía un potencial manifestado en la naturaleza. Y entonces la gente tomaba el dios del agua, el dios del sol, el dios de la cosecha, el dios de los sapos, el dios de los perros, el dios de los palos, el dios de la arena, el dios del desierto, el dios de la luna, el dios de la noche, el dios del día. Todos eran dioses que eran poderes, tenían sus poderes limitados para ellos poder controlar el movimiento de la naturaleza. Y eran limitados y tenían sabiduría limitada porque el dios de la luna, por ejemplo, se acababa cada vez que salía el sol. O el dios del sol se le acababa cada vez que venía la noche. O el dios de la cosecha no tenía tanto poder a menos que viniera el dios de la lluvia. Entonces entre ellos tenían que ponerse de acuerdo entre el dios de la tierra, el dios de la cosecha, el dios de la lluvia, para que juntos pudieran tener una relación íntima y entonces el hombre pudiera tener cosecha. Ve cómo cada cosa empieza a tomar un giro totalmente diferente. El dios de la pesca, Dagón, dios de la pesca, que también era considerado uno de los dioses cananeos más importantes. El dios de los filisteos, el dios Dagón, que en algunos pensaban que era una mujer. Algunos arqueólogos en los últimos descubrimientos han estado dándole atributos de que el dios Dagón era un dios mujer. Yo había hecho un estudio hace muchos años en la que presentaba a Dagón como una mujer y era una sirena con dos colas. Y esa sirena con dos colas agarradas así era la diosa Dagón. ¿Ok? En África se llama Yemayá. En África, Yemayá está representada por una figura de una sirena con dos colas. Aquí nosotros tenemos una cafetería, ¿verdad? Que es muy famosa en Estados Unidos, que el símbolo de ellos es una diosa una sirena con dos colas y básicamente representada representando a Dagón, el dios Dagón de los filisteos, el dios de la costa. Pero Dagón era hermano de él y de Baal. Baal, él y Dagón y Astarte, todos ellos eran relacionados. Y ellos pues se intercambiaban funciones para poder ayudar al hombre, entre comillas, o para poder manifestar los poderes de la naturaleza. La naturaleza necesita manifestar sus poderes. Por ejemplo, la lluvia viene con un poquito de llovizna, pero también viene con truenos, con tornados, con huracanes. Entonces, ese Dios cuando vienen huracanes o vienen tornados está enojado. Baal Zephón es el Dios más poderoso de los mares, el Dios que controla la lluvia, el Dios del agua. Y entonces Baal Zephón, que está bien íntimamente relacionado con Dagón, pues entonces ahora Baal Zephón, eso lo leí en este libro, por cierto. Está en este libro. Baal Zephón, bien relacionado con Dagón, porque está relacionado con la pesca, con el mar, y entonces cuando vienen tormentas grandes, necesitas que Baal Zephón se calme para que el hombre pueda sobrevivir, y etcétera, etcétera. Los rituales. En esos rituales hay un ritual que se hacía que era para los dioses cananeos, para Baal. Se hacía un ritual en que se cocinaba el cabrito en la leche de la madre o en la mantequilla. Y para que eso pudiera tener efecto en la naturaleza, tenía que haberse hecho este ritual. Está aquí en la página 186. Los rituales, la mitología de los cananeos, decía de la siguiente manera. Los campos de Ugarit estaban definidos como los campos de Acera, la consorte de él.
y una mujer, aparentemente una mujer o una niña llamada Anat. Entonces, los consortes hacían algo sobre el fuego 7 veces. Lo que ellos hacían estaba sujeto y por una por una cantidad considerable de catedráticos en la literatura y la tablilla que encontraron dice de la siguiente manera: ellos cocinan a un cabrito en la leche de una madre, un cabrito en mantequilla. Entonces la mantequilla y la leche tienen una relación. ¿Para qué se hacía este ritual? Si estos rituales se hacían correctamente, entonces Asharet, ¿verdad? Con él se podían juntar y la tierra podía producir. Ellos pensaban en ese aspecto. Ahora, el cabrito es lo que nos tiene que llamar la atención, un kid, ¿verdad? Un pequeño niño. Para los rituales, entre estos rituales que se hacían, para los rituales para Dagón, había rituales de sacrificios de niños, y para la comunidad de los cananeos, en el tiempo en que Abraham llega a ese área, él llega, huyendo de acá, huyendo de Ur de los Caldeos, y llega al área de los filisteos. Y cuando llega a ese área, ahí los rituales de sacrificio de niños y los rituales de dioses para controlar la cosecha era algo muy común, era algo normal. De hecho, ellos sacrificaban más que todo a sus primogénitos, que era lo más valioso. Y según los catedráticos de la historia antigua, los niños no vivían más de 5 años. Los niños, era difícil que un niño viviera más de 5 años. El hecho de que un niño pudiera vivir de 5 años en adelante era un milagro. Era para ellos sumamente importante, por eso un primogénito era tan importante. Pero para que las civilizaciones decían que para que ellos pudieran tener podía tener hijos y podía tener genealogía y poder postergarse, pues ellos tenían que sacrificar el primero. Y el primero era el más importante porque el primero cargaba dentro de sí la totalidad de la deidad. Eso está en el libro de los muertos. En el libro de los muertos de los egipcios aparece esa cita. Horus, el hijo de Ra, contiene en él toda la deidad sobre él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un primogénito nace, es lo más importante. Al usted entregar ese primogénito y el primogénito morir, entonces ahora usted va a tener una vida más fructífera porque usted sacrificó lo mejor que tenía y sacrificó todo lo que su primogénito representaba para su familia. En ese mundo de dioses amorales, dioses que no tienen una moralidad fija, todo el mundo piensa como quiere. Todo el mundo está sujeto a sus propias ideas. En ese mundo, entonces Abraham llega. Y Padre Abraham se encuentra con un Elohim. Y Padre Abraham tiene una batalla en Ur de los Caldeos. Tengo que dejar todas mis cosas, abandonar toda mi herencia para irme a Canaán. Y dejarlo todo allá y nunca más voy a volver aquí, para irme a una tierra que yo no sé dónde es. Y él se fue a la tierra de Canaán. Su padre salió para la tierra de Canaán porque había una relación íntima entre los hititas y los sumerios y los cananeos. Ellos tenían una relación íntima. ¿En qué tipo? Panteones de dioses, politeísmo, subjetividad, cómo es tu Dios, como a ti te dé la gana, sacrificios a niños, y todo este tipo de paganismo, si se quiere, ¿no? Existía igual en Ur de los Caldeos, en Babilonia, Mesopotamia, como también existía en Canaán. Y allá llega Abraham. Y cuando Abraham llega, se encuentra con este mundo. Es un mundo totalmente familiar. Él entendía lo que era ese mundo, pero años más tarde, después que él llega, 20 años más tarde, después que Abraham está allí, entonces el padre le hace una promesa y se encuentra con los ángeles, ¿verdad? Perdón, con los mensajeros. 20 años, no, un poco más de 20 años. Llegó a los 75 años. A los 85, a los 70 años, a los 85 es cuando tiene su primer hijo, que fue Ismael. Luego, a los 99 años de él, quiere decir aproximadamente casi 30 años después que vivía en Canaán, entonces le aparecen estos ángeles o estos mensajeros. Vamos a ver la Biblia ahora
para que con el background que yo le acabo de dar, ahora veamos lo que dice la Escritura cuando se le apareció, y Vayera, cuando se le apareció Adonai a Abraham. Y vamos a la Biblia entonces, déjame ponérsela aquí rapidito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, aquí. Dice, capítulo 18 de Génesis. Le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 hombres, 3 varones, que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. O no estaban directamente junto a él, ni frente a él, como que si él estuviera parado sin darse cuenta, y de repente le aparecieron al frente, ¿no? Los vio venir, mira la distancia, y cuando él los ve, él sale corriendo para recibirlo. Esto era parte del carácter, de lo más importante del carácter de Abraham. Abraham era un hombre hospitalario y salió corriendo a los varones y dice aquí, se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, o de el árbol, básicamente, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. ¿Sabes? La razón por la cual Abraham entendió que estas personas pasaron por ahí es porque él era hospitalario. Él vino a ayudar. Él era el lugar donde la gente podía ir a recibir ayuda, recuperación, ahí donde Abraham, por eso Adonai le enviaba a la gente a él, porque él sabía que nadie más o muy pocas personas de su sociedad eran gente hospitalaria. Al contrario, Sodoma y Gomorra, que es uno de los ejemplos que vemos aquí en esta parashá, es un ejemplo completamente opuesto a lo que Abraham hacía, ¿ok? Pero ese es otro tema. Vamos allá entonces. Dice, haz como has dicho. Entonces él vino, fue corriendo donde Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Haz pan cocido, bueno, que cociera pan. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado y le dijo, prepárame este ternero, este becerrito. Y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Que él se estuvo quiere decir que él se paró mientras los otros estaban comiendo. Porque él se paró mientras los otros estaban comiendo porque él estaba sirviendo, él no estaba siendo servido. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de vida y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y entonces Sara estaba escuchando en la tienda y Sara escuchó y se echó a reír, ¿verdad? Y Abraham y Sara eran de edad avanzada y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará luz siendo ya vieja? Eso no fue lo que dijo Sara, eso es lo que ella pensaba. Lo que dijo Sara, tendré deleite, mírelo aquí. Después que he envejecido tendré deleite. ¿El deleite era sexual? No, el deleite era tener un hijo. Ese iba a ser su deleite para Sara. ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de vida. Y Sara tendrá un hijo. Y entonces Sara negó diciendo, yo no me reí porque tuve miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Pero ella dice, yo no me reí porque tuve miedo. La razón por la cual se rió fue otra. El ángel le está diciendo, yo sé que tú te reíste. Y él le dice, no, yo sé que tú te reíste. Bueno, ¿por qué no? Se rió porque pensaba que ella no iba a poder tener hijos. Ok, luego, los varones que estaban allí se levantaron. ¿Cuáles varones? Los 3 varones, eran 3 hombres que estaban allí. Y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos cuando se iban. Ellos iban de camino a Sodoma. Y Jehová dijo, este verso es bien importante, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé, yo lo conozco, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo haré, lo sabré. Y se te apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y aquí comienza pues una negociación entre Jehová, el ángel, el mensajero que representaba a Jehová de los tres. Uno de ellos representaba a Jehová, se quedó con Abraham hablando de lo que iban a hacer en Sodoma y Gomorra. Los otros dos se fueron. Ok, es importante que veamos que el ángel Jehová habló y dijo: la maldad de Sodoma y Gomorra ha llegado a un extremo. Tengo que ir a verificar que la maldad de Sodoma y Gomorra llegó a un extremo. La pregunta que yo hago: ¿sabría Jehová lo que estaba pasando, sí o no? ¿Tendría él la capacidad para conocer lo que está pasando en Sodoma y Gomorra? Claro que sí. El que no podía saber era el hombre que estaba con él, porque ese hombre representaba a Jehová. Era el ángel, el mensajero, el enviado, y él tenía que ir. Jehová le habla y le dice: hey, ve a Sodoma y Gomorra, que su clamor ha llegado delante de mí, y vete, porque la voy a destruir. Y ese ángel se habla con Abraham y le dice: tengo que ir a Sodoma y Gomorra, porque según Jehová, estoy yo analizando la conversación, Jehová me ha dicho que la maldad llegó y yo tengo que ir a verificar si es así. Entonces, si es así lo que dijo Jehová, este hombre es un enviado de Adonai, un enviado de Elohim. Y Jehová sabe lo que está pasando ahí. ¿Cómo no? ¿Por qué lo envió entonces? ¿Por qué envió a dos hombres adelante? ¿Y por qué? ¿Cómo es que sabían o no si Jehová lo conoce todo? La conexión es en que hay hombres que Adonai, Jehová, utiliza como mensajeros, y esos hombres llegan y hablan a nombre de Jehová como mensajero y tienen la autoridad de Jehová, y por eso pueden negociar con Abraham. Y le dice: no los voy a destruir a todos. Abraham está negociando a favor de su sobrino, que sabía que estaba en Sodoma y Gomorra. Ok, ahora estos ángeles empiezan este mensajero que está con Abraham comienza a decirle lo que va a hacer, y Abraham y él comienzan a negociar, como quien dice. Y ahora estos otros dos ángeles, o estos dos mensajeros, hombres, fueron hasta Sodoma y Gomorra. ¿Qué estaba pasando en Sodoma y Gomorra que era tan importante, que era tan crucial y tan de alta estima para la mente de Adonai? Pues estaba ocurriendo lo que eran injusticias amorales, porque, como les expliqué ahorita, no había ningún sentido de moral en ninguna de esas ciudades, en ninguna de esos panteones de dioses, porque para ellos la moralidad no tenía límites, no existía moral. Los dioses eran amorales, cada uno tenía algo que hacer y no estaba pendiente de lo que tú haces. Por eso los hombres podían hacer maldad sobre otros hombres. Por eso a Sodoma y Gomorra hay un libro extrabíblico acerca de Sodoma y Gomorra. El libro de Yashar explica que las personas llegaban a Sodoma y Gomorra y eran recibidos. Y los llevaban a las casas. Ay, mira qué bueno, sí, qué chévere. Aquí está, ok. Y le daban hasta dinero. Y la persona salía: ve a la plaza y vete y compra comida. Y la persona salía con dinero y todo. Y la gente lo recibía bien. Pero nadie podía ir a comprar. Había un edicto en que nadie podía comprar en Sodoma y Gomorra, ningún extranjero. Entonces extranjero se quedaba en la plaza buscando: no puedo comer, no puedo tomar nada. A los 3 días se muere de hambre. Nadie puede darle comida, nadie le puede dar agua y nadie puede ayudarlo. Solamente le daban dinero. Pero ¿de qué sirve el dinero? Entonces ahora esa persona muere, y el edicto también incluía de que si la persona moría, en el momento que moría, todo el mundo le caía encima y le quitaba todo. El primero que llegaba le quitaba todo el dinero que habían repartido.
Y ahí esa era una de las opresiones más grandes. No había hospitalidad, no había recibimiento, no había lo que hizo Abraham, que corrió, le dijo, vengan para que repongan sus fuerzas y continúen su camino, porque para eso me enviaron. Cambio a Sodoma y a Gomorra era 20 para ayudarte dinero y que te mueras y poder sortearme esto entre todos nosotros. No había forma de hospitalidad. Ahora, en el capítulo 19, llegan los dos mensajeros, ¿verdad? Cuando llegan los dos mensajeros, mira, vamos a leer aquí, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Eso estaba cayendo la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Hizo lo mismo que hizo padre Abraham. Cuando los vio, salió corriendo y se inclinó al suelo. Y les dijo, ay, señores, venga, les ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis. Lavaréis vuestros pies y por la mañana seguiréis vuestro camino. So Lot los recibió de la misma manera que los recibió Abraham, padre Abraham. Pero ellos dijeron, no, si nosotros venimos a verificar aquí cómo tratan a la gente. Ya nosotros sabemos quién eres tú, Lot. Ellos saben quién es Lot. Por eso fueron a donde Lot. Más, dice, mas él porfió con ellos, ¿ve? El verso 3, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Les insistió tanto que, obviamente, Lot sabe lo que hacen en esa ciudad. Pues entonces le dice, vénganse, no se vayan a la calle, que muchachos, le van a hacer daño. Entonces se lo llevó a la casa y entraron y hizo un banquete. O sea que Lot conocía el carácter del padre Abraham, estaba haciendo lo correcto, pero estaba en el lugar equivocado porque Lot estaba haciendo negocio con la gente de Sodoma y Gomorra y como el negocio era bueno, se quedó ahí, tú sabes, mientras tanto, pero yo no voy a hacer lo mismo que ellos hacen. Y eso es lo que está haciendo él, ayudando a los mensajeros de Elohim. Entonces, ¿qué pasa? Antes de que se acostasen, ya la gente en el pueblo sabía que Lot había recibido a alguien en la casa. ¿Y qué es lo que ellos quieren hacer? Dándolos acá para conocerlo. Dente, que lo que vamos a hacer es, ¿sabes? Gandinga con ellos. Pero yo sé que hay unas personas que no saben lo que es gandinga. Bueno, que vamos a hacer desastre con ellos. Entonces, todo el pueblo se juntó, desde el más joven hasta el más viejo, y empezaron a insistir donde Lot, danos a ese hombre, dánoslo, échalo para acá. Queremos saber quiénes son. Lot sabía que ellos poco les interesaban las muchachas vírgenes. Eso no era lo que a ellos les interesaban. Esta gente era mala. Ellos querían a los extranjeros. Había un convenio. Lot a la muchacha, a la hija de Lot, nadie las podía tocar. Y él le dijo, vaya, toman a las muchachas. Pero ellos sabían que eso no se podía hacer. Entonces ellos dijeron, no, si yo lo que queremos son los extranjeros, esos que llegaron aquí. Ahora, cuando él le dice que lo que quieren los extranjeros, empiezan a forcejear con Lot. Mira lo que dice aquí. Lot salió a la puerta, verso 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Entonces, mira lo que dice. Verso 9. Ellos respondieron, quita, salte del medio. Y añadieron, este extraño vino para vivir en medio de nosotros y habrá de elegirse un juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa y ellos con ellos y cerraron la puerta. Ahora usted se va a preguntar, bueno, pero si Lot no era de ahí, ¿cómo era posible que estaba viviendo con ellos? Si Lot no era ahí, le hubieran hecho lo mismo. La diferencia es que Lot llegó con vacas, con riquezas. Llegó a Sodoma y Gomorra. No sé si se acuerdan que él había hecho con Abraham un convenio. Abraham, tú te vas a las montañas, yo me voy al campo cerca de Sodoma y Gomorra. Y allá se estableció Lot y con su crecimiento y su evolución, pues entonces ella hacía negocios con las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor. Ahí vivía Lot. Él no tenía por qué entrar a la ciudad a buscar refrigerio, a tomar agua. Él tenía su propia provisión, por eso no le podían hacer daño. Eso debiera enseñarnos a nosotros que debemos hacer nuestra propia provisión para que el gobierno no nos haga daño. Pero eso es otro tema. Entonces, ellos dijeron, pero ¿y este extranjero qué hace aquí haciendo esto? Los ángeles o los varones tomaron a Lot, lo metieron adentro y dijeron,
Entonces dice aquí en el verso 12, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Y ahora ellos confirmaron lo que estaba pasando. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces Lot salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y cuando amaneció, los ángeles o los mensajeros le dijeron a Lot, arranca, vete que esto va a ser destruido por completo. Y Lot agarró sus dos hijas, su esposa, y arrancó y dijeron, ay, pero no nos dejen, yo no quiero irme para las montañas, déjame ir a esta ciudad que está cerca. Y entonces la ciudad ahora se llama Zoar. Y se fueron allá Lot. En el momento en que llegaron, la mujer de Lot miró para atrás. Y al mirar para atrás, con deseo de quedarse en la ciudad, ¿qué pasó? Murió, se convirtió en estatua de sal, ¿ok? Eso no quiero entrar en esos detalles porque en verdad queremos ir a la función. Todavía nos queda un tiempo más. El mensaje de hoy es un poquito más largo, pero es que es importante que usted conozca estos pequeños detalles y sepa y pueda ver qué estaba pasando con padre Abraham. Allá vino un gran fuego del cielo, ¿verdad? Y los pozos habían fuego del cielo y los pozos de brea que habían, todo empezó a hervir y se consumió toda la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y hasta el día de hoy ahí lo que hay es puro azufre. Puro azufre. Usted puede ir a Jordania, al oeste de Israel, oeste suroeste de Israel, y ahí va a encontrar la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué va a encontrar? Azufre. Y nada más crece ahí. Ahí no hay nada. ¿Ok? Ahora bien, después de esto es que pues ocurrió un evento bien abominable, que es que las hijas se quedaron solas con Lot, la emborracharon una noche. Lot, la mayor, se acostó con su papá y tuvo a los moabitas. La menor a la otra noche hizo lo mismo, se acostó, emborrachó el papá, se acostó con él y tuvo a los amonitas. Y ahora tenemos una generación de gente mala que creció desde ahí en adelante, y eso lo vamos a ver más adelante cuando vayamos a estudiar el libro de Números, ¿ok? Ahora, miren lo que sucede. Entre medio de esta historia hay una historia que cuenta la Torá acerca de Abraham en el Negev y Abimelech, el rey de Gerar. Estos son filisteos, ¿ok? Estos son gente que vive en las costas. Gente que adora a Dagón y que hace sacrificios de niños. Y Abraham está viviendo en esa atmósfera, en ese lugar con toda esa gente. Lleva años viviendo ahí con esa gente. ¿Ok? No le voy a dar todos los detalles de esta parte, porque quiero que usted lo lea para que entonces sepa en qué ambiente está, para no volverme repetitivo. No quiero repetirlo porque quiero terminar con el capítulo 21, ¿verdad? Cuando nace Isaac, ¿verdad? Capítulo 21, desde el verso 1, dice de la siguiente manera. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Elohim le había dicho. Son un año más tarde y ahora tienen un bebé. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac significa risa o me he reído. Isaac lo que significa es risa. O Elohim me ha hecho reír. Luego el niño crece, fue destetado e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Eso es más o menos a los 3 años. Por eso es que en Israel se honra al niño cuando cumple los 3 años y es, entre comillas, destetado. Aunque hoy en día los niños duran menos o algunos duran más. Yo recorté a mi hijo Benjamín a los 3 años. Cuando cumplió los 3 años fue la primera vez que le recorté el pelo. Y es para mí, se notó la diferencia. El niño se notó una gran diferencia cuando el cambio. Bueno,
Entonces, vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, porque todavía vivían con ellos, acuérdense, Agar, Ismael, vivían con ellos, que el hijo de Agar, que el Ismael, se burlaba del niño. Y era, hay varias opiniones en cuanto a esto. El abuso del niño era no solamente abuso, sino que también, como el niño era un practicante de arco y flecha, dicen algunos de los sabios que lo apuntó con un arco y flecha mientras le estaba enseñando. Otros, en otras traducciones, la palabra que estaba molestando al niño era que literalmente le estaba molestando sexualmente. Esas dos cosas unidas hicieron que finalmente se cerrara el capítulo con Agar e Ismael. ¿En qué sentido? Entonces Abraham tenía un derecho legal o tenía un precedente legal para poder enviar a su mujer con el niño. Llévate el niño, llévate a tu mujer. Primero y principal, porque se burló Agar de Sara cuando no podía tener hijo. El niño nace y se convierte en una competencia entre ellas dos. Luego el niño crece y nace Isaac. Y cuando nace Isaac, el niño se convierte en una competencia contra el niño más pequeño. Y entonces ese abuso, ese problema, para que hubiera shalom, Abraham viene y le dice, mira, te tienes que ir. Y se fue, pero Adonai le dijo a Agar que de él haría una gran nación, porque ese era el primogénito de Abraham. Y si se dan cuenta, Abraham no lo sacrificó, no lo mató, no lo llevó a ofrecérselo a ningunos dioses, porque Abraham conocía a Adonai, conocía a nuestro Elohim, conocía a Jehová, como Abraham lo conocía. Esa no era su práctica. Pero con los años, aproximadamente pasaron algunos 25, unos 30 años más adelante, Sara ya está a punto de morir. Adonai le pide a Abraham que le dé el hijo. Vamos al capítulo 22, mire lo que dice. En el capítulo 22 dice, aconteció pues después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó de mañana, muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Elohim le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. El monte se llama el monte Moriah, fue donde ellos fueron. El monte Moriah significa el monte, o Moriah significa maestro o enseñanza. Moriah lo que significa es enseñanza. Por eso un moré es el que hace los Moriah. ¿Okay? Ahora, otra vez, les vuelvo a recordar, ¿qué hay en la mente de Abraham? Lo que sucede a su alrededor, la gente que está, los dioses. Fue difícil el llegar hasta ese punto. Ahora Abraham se enfoca en su hijo. Este es el que tiene toda la deidad dentro de sí mismo, entre comillas, ¿no? Este es el que va así como están los cielos y la tierra. Este es el que me va a heredar todo esto. Y por medio de él es que yo voy a tener todas estas cosas. Y por medio de él es que yo voy a tener millones de hijos, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Entonces Abraham está enfocado que en ese niño está toda su esperanza. Se enfoca en ese niño, pero aún así, enfocándose en el niño, perdió la perspectiva de que el que hace el milagro no es el niño ni Abraham. El que hace el milagro es Adonai. Entonces su mentalidad se desarrolla en medio de estas subjetividad de los pueblos, de los hombres y de la politeísmo de todas las religiones del área donde él vive. Él era el único monoteísta en ese momento. Él era el único que creía en un solo Elohim y que no era subjetivo, sino objetivo. Creo en Adonai como él es. Para que Abraham no tiene el convenio en las manos de él, porque no tiene la Torá, no tiene la Torá como documento legal. Entonces cuando Adonai le dice tal cosa, para él no era algo que
era poco común. Eso era común para todos los dioses de ese tiempo. Y de repente tu Dios también te pide un hijo como te lo piden los otros. La esperanza de las nuevas genealogías, la esperanza de todos los hijos, de que todas las naciones serán benditas por medio de ti. Pues, ¿cómo llegamos a ese punto? Pues llegamos a ese punto cuando tú entregas uno, Él te va a dar más y vas a tener mucho. Ve la mentalidad ahora de ese momento. No estoy diciendo que la Biblia dice que Abraham pensó que si sacrificaba a Isaac, pues que iba a dar más fruto, iba a tener más hijos, iba a tener multitudes de hijos, porque él dio el primero. Como todos nos han enseñado en la religión tradicional, da lo más importante, lo mejor, lo que tenga en la mano, suéltalo y Dios, Elohim, lo va a multiplicar. Nos han enseñado así, que todo lo que damos es una semilla que Elohim va a multiplicar. Lo que multiplica la semilla no es que la demos, lo que multiplica la semilla es nuestra confianza y nuestra obediencia en Adonai. Sea que demos esa semilla u otra semilla, lo que demos. No damos porque queremos sacar algo de provecho. Nosotros no somos como las naciones. Nosotros no somos como las otras religiones, que damos porque tenemos una forma de manipular a Adonai. ¿Tú vas a manipular a Dios dándole algo? No. No, a él no hay quien lo manipule. En las religiones de ese momento, la única forma de tú o ir alrededor de todos los dioses naturales, y entre uno de ellos el dios de la fertilidad, es yendo a manipular el Dios más supremo, el más alto. Entonces, si Abraham, conociendo todas estas cosas, se atrevió a pensar que podía manipular a la deidad, dando a su hijo, porque la deidad suprema podía, aún de su hijo haber muerto, resucitarlo para salvación. Mire, le voy a mostrar en el libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, en el Panteón de los Hombres de Fe, capítulo 11. Lo voy a poner aquí para que lo vea. Hebreos, capítulo 11. Mira lo que dice aquí. Por la fe, Abel ofreció a Elohim más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, ¿verdad? A Caín pudo manipular a Elohim porque le dio un sacrificio más excelente. Vamos a ver acá con respecto a Abraham. ¿Ok? Dice aquí, por la fe también, verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo multitud y como la arena del mar. ¿Ustedes se fijaron lo que dice ahí? Miren lo que dice más aquí adelante. De uno casi muerto. Ahora, verso 17. ¿Por qué fue? Por la fe. Porque creyeron que el que era fiel, el que lo había prometido. Pero mira el verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿What? Habiéndosele dicho que Isaac será llamada descendencia. Pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Ok? Abraham, por la fe, entregó a su hijo y lo mató dentro de su corazón. Pero mi pregunta para ustedes y para mí mismo es, ¿lo hizo él como una semilla? ¿O lo hizo porque creyó que Adonai era el supremo, que iba a cumplir su promesa, no importa qué? No importa lo que yo te doy, tú vas a cumplir tu promesa. Por eso en su corazón, por eso no literalmente, pero casi literalmente, entrega al niño. Pero él no está entregando al niño como una semilla, porque aun cuando el niño aparentemente ya había muerto, que de hecho no era un niño, ya era un adulto, pero entregando al niño, él sabía que Adonai era tan fiel
que no había nada que yo pudiera hacer para evitar que él cumpliera la promesa. Ni aun si yo mataba al niño, yo iba a evitar que él cumpliera la promesa. Porque Abraham sabía que Jehová era fiel y que es objetivo. Él no recibe sacrificios humanos. Y Abraham sabía esto, pero Elohim lo prueba. Y dentro de todas las voces que él está oyendo, que parecen tener sentido, caramba, tengo un solo hijo, van 30 y pico de años y no he tenido más hijos. Yo creo que es que tengo que entregar porque si lo entrego, esa es la semilla, para entonces ahora yo recibir más. Cuando Adonai dijo, no, yo quiero que tú confíes y creas en mí. Yo no te estoy pidiendo nada. Te estoy pidiendo confianza, que creas, que tengas fe, que puedas aceptar que yo soy Adonai, tu Elohim, y que de mí viene toda la riqueza, de mí viene toda la prosperidad, de mí viene la cosecha. Es de mí que viene tu seguridad, tu protección, tu escudo, tu grano, tu aceite. Es de mí. Sigue haciendo lo que yo te he dicho que hagas. Fíjese bien que en el momento, déjame poner la Biblia aquí para que vea la respuesta que Adonai le dio a Abraham. Mire, vamos otra vez al libro de Génesis, capítulo 22. ¿Okay? En el capítulo 22 de Génesis, aquí dice la siguiente manera. Verso 11, verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes. Ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Por eso es que el hijo le preguntó, ¿y dónde? Aquí está la leña y el cuchillo y el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham le dijo, no te preocupes que Adonai se va a proveer, y se propió de ese carnero, ¿verdad? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Que la palabra siempre ha sido confundida, ¿no? Y esto es una nota al calce. Siempre han dicho que Jireh significa proveer, y en verdad la palabra es Jireh, está aquí de abajo, en el hebreo 30-70, lo pueden ver ahí. Jehová Jireh, Jehová se mostrará. Adonai will see, ¿ve? Míralo ahí, will see. Es un nombre simbólico para el monte. O sea, yo veré a Jehová. O sea, él se va a mostrar. Eso es lo que significa Jireh. ¿Ok? Proveer, claro está. Cómo Adonai se manifiesta, cómo se provee. O sea, cómo él se muestra, cómo nuestro Elohim se muestra a sí mismo cuando la provisión llega a tiempo, ¿verdad? Siempre llega a tiempo. Entonces, el ángel, verso 15, mire bien la respuesta. El ángel de Jehová habló y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. ¡Wow! Mira qué hermoso. Por cuanto no me lo negaste. Ahora, voy a terminar con esta escena para que ustedes tengan una conexión con Yeshua y qué es lo que nosotros tenemos como herencia de parte de Padre Abraham. Porque es importante que veamos esta escena en el capítulo de Juan, libro de Juan, capítulo 8, verso 56. Mire lo que dice, no le puse la Biblia, ahora se lo pongo aquí. Verso 56 en adelante. 54 en adelante creo que es, si mal no recuerdo. Dice,
Bueno, vamos a leer desde el 50, que está interesante. Yeshua lo fueron a retar cuando él se paró y dijo, todo me es dado, y la gente, el pueblo de Israel lo está aceptando. Los judíos todos empezaron a exaltar a Yeshua como el Mesías. Este es el Mesías, aunque algunos tenían duda, pero la mayoría decía, no, este es el Mesías, llegó, aquí tenemos a nuestro rey, ¿verdad? Entonces los fariseos y saduceos empezaron a cuestionarle. Y él dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos se le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Estás seguro? Con toda la fe, con todo el sistema de creencia que tenía Abraham, él murió. ¿Y cómo tú vienes a decirnos eso? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y Yeshua les responde estas palabras. Mire bien. Si yo me glorifico o si yo me honro a mí mismo, mi honra nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Mi Padre es el que me honra. Y el que vosotros decís que es vuestro Elohim. Pero vosotros no le conocéis, Moriah, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Él no dijo que que él vio a Abraham. Él dijo que Abraham vio a él. Abraham vio su día. ¿Ve la diferencia ahora? Cuando usted lee, aún no tiene 50 años, ¿y has visto a Abraham? Él dice no. Yeshua no dijo que vio a Abraham. Yeshua dijo que Abraham vio el día en que él vendría. Y ellos dijeron, pero ¿y tú has visto a Abraham? Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham tuviera la promesa, yo tenía la promesa. Tomaron piedras para arrojársela, pero Yeshua salió corriendo porque esas son cosas que ellos no iban a poder entender, así como nosotros se nos hace difícil entender. ¿Qué quiere decir entonces que Abraham vio el día de Yeshua? Es que Abraham vio el día en que la confianza no iba a estar en el sacrificio, sino la confianza iba a estar puesta en Adonai, nuestro Elohim. El sacrificio es un fruto, es una expresión de nuestra fe. La ofrenda es una expresión de nuestra fe. De Yeshua se dijo, no teniendo en cuenta el ser igual a Elohim, se negó a sí mismo. Ese es el punto principal. No es el punto de que tú traigas algo. Esto solamente expresa cuanto tú creas. Pero hay personas que toman la expresión como la parte más importante. Pero mira, si te estoy trayendo eso y me lo estás trayendo con amor, crees en lo que yo voy a hacer, crees en lo que estamos haciendo. ¿Cuál es tu motivo? No es el mismo motivo que la gente del mundo. En el mundo ellos traen cosas para recibir cosas. En el Padre traemos lo que Él pide sin ánimo de recibir nada, porque sabemos que Él es fiel y Él va a proveer lo que sea que tú necesites.